El desarrollo de este proceso judicial ha derivado en una situación tan inesperada como difícil de asimilar, con un giro que muchos califican directamente de surrealista. Lo que durante años se había mantenido como una versión firme e inamovible por parte de una de las protagonistas, ha terminado resquebrajándose en el momento clave, precisamente cuando ya no había margen para sostener el relato inicial. El juicio por el presunto ocultamiento de patrimonio que involucra a Kiko Matamoros y a su exmujer, en conexión con el entorno legal de Antonio David Flores, no solo ha sacado a la luz cuestiones jurídicas, sino también una batalla mediática que llevaba tiempo gestándose en paralelo. La escena vivida en sede judicial estuvo cargada de tensión, no únicamente por lo que se debatía en términos legales, sino por todo el peso acumulado de años de declaraciones públicas, entrevistas y enfrentamientos televisivos. La aparición de figuras como Lidia Lozano como posible testigo añadía aún más dramatismo a una jornada que ya de por sí prometía titulares. Sin embargo, lo verdaderamente impactante no fue tanto la estructura del juicio como el cambio de postura que se produjo en el momento más determinante. Durante mucho tiempo, Macoque había sostenido con contundencia que no había tenido ninguna implicación en los hechos que se investigaban. Su discurso había sido constante, reiterado en múltiples espacios y defendido con firmeza ante la audiencia. La responsabilidad, según esa narrativa, recaía exclusivamente sobre Kiko Matamoros. Pero esa línea argumental se vino abajo cuando, ante el tribunal, decidió reconocer su participación en los hechos, una maniobra que, aunque habitual en términos jurídicos para obtener una reducción de pena, no deja de generar un fuerte impacto cuando contradice años de declaraciones previas. En paralelo, desde el ámbito televisivo, Emma García intentaba rebajar la intensidad del momento, planteando la situación como una especie de salida obligada para Macoque. Su enfoque parecía orientado a contextualizar la decisión dentro de una estrategia legal, evitando entrar en valoraciones más contundentes sobre el cambio de versión. Aún así, resultaba difícil ignorar la contradicción evidente entre lo que se había defendido durante tanto tiempo en ese mismo espacio y lo que ahora se admitía ante la justicia. La vista celebrada en la Audiencia Provincial de Madrid, que había sido aplazada previamente, terminó convirtiéndose en un punto de inflexión. Allí se confirmó que Macoque aceptaba haber colaborado en ciertos aspectos relacionados con el caso, lo que permitió a la Fiscalía modificar sustancialmente su petición de condena. Este tipo de decisiones, aunque habituales dentro del funcionamiento del sistema judicial, adquieren una dimensión completamente distinta cuando están precedidas por una exposición mediática tan prolongada. A pesar de este reconocimiento, la actitud de Macoque fuera del ámbito estrictamente judicial fue de absoluta contención. Evitó profundizar en cualquier explicación, limitándose a señalar que prefería no hacer declaraciones por respeto al tribunal hasta que se dictara sentencia. Esta postura, lejos de calmar el debate, alimentó aún más la polémica, especialmente entre quienes recordaban sus intervenciones pasadas negando cualquier tipo de implicación. Frente a este silencio, la reacción de Kiko Matamoros fue diametralmente opuesta. Lejos de mostrarse prudente, expresó abiertamente su satisfacción, interpretando el reconocimiento de su expareja como una confirmación de lo que llevaba años defendiendo. Para él, no se trataba únicamente de una cuestión judicial, sino de una reivindicación personal tras haber sido señalado públicamente como único responsable. Su discurso reflejaba una mezcla de alivio, reivindicación, en cierta medida, desahogo acumulado tras años de conflicto. Matamoros puso un énfasis especial en lo que, a su juicio, constituye el núcleo real de todo este entramado: la titularidad y, sobre todo, la financiación de la vivienda que ha estado en el centro de la polémica durante tanto tiempo. Según su relato, que ahora considera respaldado por lo ocurrido en sede judicial, fue él quien asumió de manera continuada el peso económico del inmueble, afrontando pagos, cargas y responsabilidades financieras sin que eso se reflejara públicamente como tal. En contraposición, sostiene que su expareja no solo se benefició de esa situación, sino que además habría participado en maniobras destinadas a ocultar ese bien, contribuyendo así a una narrativa que durante años distorsionó la realidad de los hechos. Este punto, que durante mucho tiempo se había movido en el terreno de las versiones enfrentadas, adquiere ahora un significado completamente distinto. Lo que antes era una disputa mediática basada en declaraciones contradictorias, pasa a tener un respaldo procesal que, aunque aún pendiente de sentencia, cambia el equilibrio del relato.
Para Matamoros, no se trata únicamente de una cuestión económica, sino de una reivindicación personal tras años en los que asegura haber sido señalado injustamente mientras la otra parte mantenía una postura de negación constante. Desde una perspectiva jurídica, distintos analistas han subrayado que la rebaja en la petición de condena por parte de la Fiscalía no responde a ningún elemento extraordinario, sino a mecanismos habituales dentro del sistema penal. La colaboración con la justicia y la admisión de los hechos suelen actuar como atenuantes claros, facilitando una reducción significativa de las penas inicialmente solicitadas. En este caso concreto, la diferencia entre la petición inicial y la posterior es notable, hasta el punto de que, en caso de una eventual condena, podría evitarse el ingreso en prisión. Este tipo de ajustes forman parte de la lógica procesal, donde el reconocimiento de responsabilidad no solo simplifica el desarrollo del juicio, sino que también evita una prolongación innecesaria del procedimiento. Sin embargo, lo que convierte este caso en algo especialmente llamativo no es tanto la aplicación de estos criterios, sino el contraste radical entre la postura mantenida durante años en el ámbito público y la adoptada finalmente ante el tribunal. Esa dualidad es la que ha generado un fuerte impacto, tanto en la opinión pública como en el entorno mediático. Porque, más allá del plano estrictamente judicial, el conflicto ha tenido una dimensión comunicativa muy intensa. Matamoros no dudó en señalar directamente a determinados profesionales de la información, especialmente al periodista Alejandro Entrambasaguas, a quien acusó de construir un relato incompleto o inclinado hacia una de las partes. Según su visión, durante la fase de instrucción quedaron suficientemente acreditados elementos clave, como la existencia de una estructura orientada a eludir obligaciones fiscales, y considera que ese aspecto no ha sido explicado con la contundencia necesaria. Esta crítica no es menor, ya que pone sobre la mesa el papel de los medios en la construcción de la percepción pública. En un caso tan expuesto como este, donde los protagonistas han participado activamente en programas de televisión durante años, la línea entre información, opinión y narrativa interesada se vuelve especialmente difusa. Matamoros entiende que esa exposición ha contribuido a consolidar una imagen que, según él, no se correspondía con la realidad que ahora empieza a aflorar en el ámbito judicial. El momento más significativo, casi simbólico, se produjo cuando él mismo expresó abiertamente su satisfacción tras escuchar el reconocimiento de los hechos por parte de su expareja. No era solo una reacción puntual, sino la culminación de un largo periodo de desgaste, marcado por acusaciones cruzadas, tensiones personales y una constante batalla mediática. Para él, ese instante representa algo más que un avance en el procedimiento, es una especie de validación pública de su versión, algo que llevaba años esperando. Sin embargo, lejos de suponer un cierre definitivo, este punto de inflexión parece más bien el inicio de una nueva etapa. El propio Matamoros ya ha dejado claro que su intención es continuar el proceso en el ámbito civil una vez se dicte sentencia en la vía penal. Su objetivo, según ha manifestado, es reclamar lo que considera legítimamente suyo, lo que abre la puerta a un nuevo frente donde las cuestiones económicas y patrimoniales tendrán un protagonismo aún mayor. Este posible escenario prolonga un conflicto que ya ha sido largo y complejo, trasladándolo a un terreno donde las consecuencias podrían ser igualmente relevantes. La dimensión económica, en este contexto, no solo implica cifras, sino también el reconocimiento de derechos y responsabilidades acumuladas a lo largo del tiempo. Mientras tanto, la imagen que queda es profundamente ambivalente. Por un lado, la de una persona que ha sostenido durante años una versión que finalmente ha tenido que modificar en el momento más decisivo, lo que inevitablemente genera dudas sobre la credibilidad de su discurso previo. Por otro, la de alguien que, tras un prolongado enfrentamiento, encuentra en ese cambio una forma de reivindicación personal, aunque no exenta de controversia. Todo ello se desarrolla en un marco donde lo judicial y lo mediático se entrelazan de forma constante, influyéndose mutuamente. Este caso pone de manifiesto hasta qué punto la exposición pública puede moldear la percepción de los hechos, generando relatos que, con el tiempo, pueden verse cuestionados o directamente desmentidos en otros ámbitos. En última instancia, lo ocurrido no solo reconfigura el escenario legal, sino que también invita a reflexionar sobre la coherencia entre lo que se dice públicamente y lo que se sostiene ante un tribunal. La distancia entre ambas dimensiones ha quedado especialmente expuesta en este caso, convirtiéndose en uno de los elementos más relevantes y debatidos. A medida que avance el proceso y se conozca la resolución definitiva, es previsible que este episodio siga generando análisis, interpretaciones y,
Sobre todo, nuevas lecturas sobre todo lo que ha ocurrido hasta ahora.